Bueno, un minuto ha pasado de las 9 de la noche, temperatura calurosa de 32 grados. Estamos volviendo a esos días en los que la intensidad del sol hace que suframos más de esta temporada, la de verano específicamente, que prácticamente podría ir de a poco llegando a su fin allá por el mes de marzo. Entre tanto, bueno, este es el clima de Paraguay. Atención papá, atención mamá, porque volvemos al consultorio en vivo y en directo, y este es un tema lo suficientemente interesante. Si bien en programas anteriores ya habíamos hablado de cómo cuidarnos y de la salud de nuestros ojos, ahora vamos a enfocarnos en los chicos, porque la detección temprana de varias anormalidades en la vista es fundamental para prevenir consecuencias más graves, principalmente en este tiempo de desarrollo de los niños, porque evidentemente una persona que ya está en un rango de edad que pueda detectar por sí sola algún problema en la vista puede manifestarlo, pero estamos hablando de un segmento de chicos de 1, 2, 3, inclusive hasta recién nacidos que deben ser sometidos a estudios anuales. Está con nosotros esta noche el doctor Osvaldo Torres, de la Cátedra de Oftalmopediatría y Estrabismo de la Universidad Nacional de Asunción. Doctor, buenas noches, bienvenido. Gracias, Alexis, muchas gracias por la invitación. Buenas noches a la audiencia también. Asimismo, como mencionaste, estamos aquí para hablar de un tema bastante... ¿Es sensible, doctor? Sí, bastante sensible. Muchas veces la noticia golpea, muchas veces es esperable, ¿verdad? Pero sí es un tema que tal vez cuando nosotros fuimos niños no era tan frecuente. De hecho, sabemos que nuestros abuelos sufrieron muy poca miopía. Sí. ¿Por qué eso, padres. Entrando un poquito hablando de la miopía. Bueno, antes que nada, tenemos que saber que la miopía es uno de los trastornos definidos como vicios refractivos. Y vicios refractivos son errores en la refracción de la luz, es decir, la llegada de la luz al ojo, que tiene que llegar perfectamente a la retina. En el caso de la miopía específicamente se enfoca antes de la retina, ¿verdad? Por lo tanto, la imagen que uno ve es borrosa, ¿verdad? Es como le decimos nosotros que manejamos de cámara, desenfoca. Así mismo, sí. Es una imagen desenfocada. Tenemos principalmente 3 vicios refractivos y la miopía es uno de ellos, ¿verdad? Y actualmente es el vicio refractivo del cual más se está hablando porque la prevalencia, la frecuencia de la miopía está aumentando ya desde hace unos años, ¿verdad? A diferencia de la hipermetropía y el astigmatismo, que se mantienen constantes en frecuencia, ¿verdad? Y bueno, así como habías dicho, ¿verdad? ¿Por qué se debe a que estamos viendo más casos de lo que veíamos antes, ¿verdad? Mucho realmente tiene que ver, en realidad la etiología de la miopía mucho tiempo estuvo en desconocimiento. Sí se observaba que países de primer mundo más industrializados tenían frecuencias mucho mayores de miopías que los países rurales. Por eso Paraguay, siendo un país rural, tenía una tasa muy baja de miopía. Y viene de la mano con la densidad poblacional, ¿verdad? Es decir, se vio y los países de primer mundo, los países asiáticos, específicamente Japón, Corea, Singapur, son los primeros países en investigar acerca de la causa de la miopía. Sospechaban que tenía que ver con sus hábitos de vida y luego de varios estudios y también algunos estudios hechos en animales, vieron que tenía mucho que ver la exposición solar, ¿verdad? Hoy día sabemos que cuantas más horas al aire libre tenemos una protección mayor contra la miopía que niños que viven más encerraditos, ¿verdad? Niños que viven en apartamentos, que no tienen patio, no tienen dónde salir a jugar, tienen una tendencia, una incidencia mayor de miopía que niños que viven, por ejemplo, en el campo, donde la mayor parte del tiempo cursan afuera, al aire libre, y solamente entran adentro para dormir o alguna que otra tarea, ¿verdad? Esa es una de las causas a la que... exposición al sol. La exposición al sol, o sea, sí. Una mayor exposición al sol anteriormente
hacía que se evitara la Así mismo, así mismo. O la prevalencia de la misma. Así mismo, se le atribuye mucho a la producción de ciertas hormonas a nivel ocular que dependen su síntesis de la exposición solar, entre ellas la dopamina, que es la que controla el crecimiento del ojo, que el crecimiento sea lento y no un crecimiento exagerado como vemos en la miopía, ¿sí? Un niño con una miopía es un niño que en realidad tiene un ojo ya de un adulto y que es incluso más grande que el ojo de un adulto, ¿verdad? A simple vista obviamente uno no puede detectar porque eso depende de la hendidura del párpado, ¿verdad? Pero en realidad el ojo crece hacia atrás, ¿verdad? Entonces por eso hablamos... Por eso el hueco cuando vemos un cráneo es enorme, en la zona del ojo. Bueno, entonces una de las causas es la industrialización y el aumento de la densidad poblacional, ¿sí? Sabemos que anteriormente en nuestro país no teníamos muchos edificios, tampoco la mayoría de las personas tenía patio en la casa y los niños jugaban al aire libre, ¿verdad? Más los padres no optaban por vivir en departamentos y lo primero, no, acá los chicos no van a poder jugar, necesitamos patio. Así mismo. Y prácticamente las personas que miopizaban eran personas que llegaban a estudios terciarios, ¿verdad? Personas que a partir de los 18 años tenían una exposición cercana muy prolongada, por eso vemos muchos casos de miopía en universitarios, y ese es el segundo factor de riesgo, ¿verdad? Así como todas enfermedades tienen sus factores de riesgo, ¿verdad? En la miopía hay otro factor de riesgo que está ya identificado, que es el uso excesivo de visión cercana, ¿sí? Ahí me quiero detener porque existen preguntas relacionadas a esto. Si estamos hablando históricamente del desarrollo de la miopía, doctor, se dio una situación en estos 2 últimos años. No solo la exposición normal que suelen tener los niños a la computadora, al teléfono, por los jueguitos o por las redes sociales, eso siempre lo hablamos acá. Pero también tuvieron una mayor exposición por las clases virtuales. Así mismo. Y vos forzás o esforzás mucho la vista cuando acercás el teléfono y de repente los textos que te envían, y depende de la pantalla del teléfono. Y ahí también se da esta situación de ir acercando o alejando el teléfono. Así mismo. ¿Eso tuvo incidencia? Sí, el uso excesivo y prolongado de la visión cercana es otro de los factores que aumentan la predisposición en niños obviamente genéticamente predispuestos, ¿verdad? Porque muchos ahí saltarán pero mi hijo está todo el día al aire libre, mi hijo está todo el día encerrado y todo el día con el teléfono y no tiene miopía. Realmente no es que todos los niños van a desarrollar. La predisposición. Pero si la predisposición genética está... ¿Eso puede ser hereditario también, doctor? Claro, se hereda la predisposición. La predisposición, sí. Siempre considerando que existen los casos esporádicos, ¿verdad? ¿A qué nos referimos con los casos esporádicos? Aquel paciente que presenta una miopía sin tener antecedentes familiares de miopía, ¿verdad? Entonces, eso puede existir, ¿verdad? Me toca particularmente a mí que soy miope y no tengo padres miopes, ¿verdad? Entonces, se dio el caso en el mío de que yo justamente no tuve antecedentes familiares y sin embargo miopicé, ¿verdad? Entonces, volviendo un poquito al tema del uso excesivo de visión cercana, las clases virtuales sí, en cierta parte fueron un condimento que lastimosamente estuvo presente. Pero como siempre le digo a los padres, eso no es algo evitable, que nuestros hijos se eduquen no es algo evitable, así que las clases virtuales no era algo evitable. No es dejar de ver el teléfono por claro, no puedo dejar de estudiar así mismo. Sin embargo, sí hay cosas prevenibles, ¿verdad? Justamente uno de los motivos por los cuales los japoneses inventaron sus controles inalámbricos de los juegos electrónicos es para poder alejarse un poquito de la tele. Sí. El Nintendo con el cable en nuestra época, doctor. Así mismo, ¿verdad? Entonces, pero sí, lo que sí en esta pandemia puedo decir que retrasó un poquito y ahora en el mes de marzo en adelante vamos a empezar a ver son los casos de niños subdiagnosticados, ¿verdad? Es decir, ¿subdiagnosticados? Sí, niños que en realidad todavía son asintomáticos, que en la casa, como tienen todo cerca, no manifiestan nada, pero sin embargo, cuando vayan a la escuela van a empezar con dificultades escolares, ¿verdad? Generalmente
antes detectaba la profe. En consultorio siempre solemos preguntar cómo se dieron cuenta de que hay un problema, por qué acuden, ¿verdad? Sí. Y muchos nos referían, bueno, la profe cuenta de que se está parando cada rato, ¿verdad? Que está hablando con el compañero. Sí. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice Hilario? Sí mismo. O que habla con el compañero porque quiere ver el cuaderno del compañero. No precisamente copiar, pobrecito. Así mismo, ¿verdad? Entonces, hay casos, ¿verdad?, de niños que son tildados como hiperactivos cuando en realidad son niños que lastimosamente no están viendo bien. Ese es un diagnóstico muy prematuro. No se queda luego quieto y quién sabe. O sea, puede ser un problema visual que motive su movilización constante en la clase. Así mismo. De hecho, hoy día psicopedagogía, gracias a Dios, pide evaluaciones oftalmológicas antes de cualquier intervención. Cualquier diagnóstico que tenga que ver con lo... Así mismo. Entonces, como te digo, el estudio no era algo evitable. El problema en la pandemia fue que una vez que terminaban las clases virtuales, los niños enganchaban con los juegos. Sí, y hay prolongadas horas de cerca. O al contrario, todos estaban de juego, tarea, después se llegan en el juego. Así mismo, ¿verdad? Entonces, donde hacer el punto de corte es donde siempre nosotros como padres también nos toca, ¿verdad? Porque de hecho sabemos que a los niños les gusta. Cada día las redes inventan contenido, crean contenido y genera obviamente una dependencia difícil de sacar, de retirar, ¿verdad? Es así. Doctor, ¿a partir de qué edad? Porque inclusive los niños, los bebés recién nacidos ya deben ser sometidos a estudios para la detección de ciertas anomalías en la vista. Así mismo. Siempre que hablamos de niños pequeños tenemos que hacer una salvedad con los niños prematuros, ¿verdad? Porque los prematuros pueden presentar patologías de la retina que requieren controles ya bien tempranos. Estamos hablando del primer mes de vida. Pero en el resto de los pacientes, generalmente en los bebés, el primer control se hace ya en los primeros meses de vida, ¿sí? Y realmente el niño puede nacer con miopía. No es lo más frecuente que nazca ya con miopía, sino que lo más frecuente es que vaya desarrollando miopía en los primeros meses de vida. Sin embargo, el niño puede presentar estrabismo, que son los desvíos del ojo, pueden nacer con cataratas, así como un adulto de anciano puede presentar catarata, el niño puede nacer también con cataratas. Y otras infecciones en la retina como la toxoplasmosis, el herpes, pueden producir también muchas alteraciones congénitas en el ojo. Me quiero detener en el estrabismo, doctor, porque me consultaban, porque muchas veces la cirugía en la primera ocasión no es efectiva, porque después nuevamente aparecen los signos de estrabismo. Bueno, en realidad hay distintos tipos de estrabismo. Hay distintos tipos. Sí, hay distintos tipos de estrabismo. Lo que se busca con la cirugía de estrabismo es la alineación precoz del ojo. Hay otros desvíos que en realidad aparecen con el tiempo. Por ejemplo, un niño operado muy temprano de un desvío que se llama endotropia congénita puede, a partir de los 3 años en adelante, presentar un segundo desvío que se llama desviación vertical disociada, que puede volver a desviar el ojo. En muchos casos el ojo vuelve a desviarse por falta de uso de corrección aérea de lentes, ¿verdad? Porque hay muchos estrabismos que van acompañados de otros problemas como la hipermetropía y deben usar corrección aérea. Muchas veces el niño no quiere usar y eso puede producir un desvío nuevamente, ¿verdad? Ahora, también están los masajes o ejercicios ortópticos, ¿no, doctor? Yo recuerdo que cuando tenía una edad, ya por los 20, ya después de viejo, en los niños también se puede... Sí, de hecho que los ejercicios... ¿Qué tipo de diagnósticos, por ejemplo? Los ejercicios ortópticos específicamente ayudan a desvíos que no son permanentes, ¿sí? Son desvíos que están latentes donde el paciente tiene visión binocular. Por ejemplo, por citarte algunos, la insuficiencia de convergencia, que son ojos que no pueden, cuando nosotros miramos de cerca los ojos como una cámara, tienen que juntarse y enfocar ambos al mismo objeto. Sin embargo, hay ojos que no pueden enfocar de cerca, eso llamamos insuficiencia de convergencia, causa dolores de cabeza y es una de las indicaciones de ejercicios ortópticos. También otros desvíos como es la exoforia, son todos desvíos que estéticamente no se notan mucho,
pero que generan muchos síntomas en el paciente, principalmente dolores de cabeza, ¿verdad? Y son los desvíos que mejoran con ejercicio ortóptico. Sin embargo, cuando el paciente ya tiene un ojo desviado de forma permanente, muchas veces el ejercicio ortóptico ya no es efectivo y tienen que ir a cirugía. El trabajo en conjunto con otros especialistas suelen realizarlo principalmente cuando hablamos de casos pediátricos, doctor, porque están también las reacciones alérgicas en los ojos. Ya implica un equipo multidisciplinario, o sea, te afecta el ojo, el enrojecimiento y evidentemente el alergista no te puede recetar algo para los ojos. En algunos casos a lo mejor sí, pero hay que hacerle un seguimiento. Claro, ahora con el tema de las quemazones, ¿verdad? Sí. Estuvimos muchísimos casos, ¿verdad? En realidad trabajamos en los niños, ¿cómo afecta el tema de las quemazones? Y prácticamente de la misma manera que en los adultos, ¿verdad? En los niños las conjuntivitis alérgicas son muy frecuentes. Y diferentes estaciones producen diferentes reacciones alérgicas, ¿verdad? Generalmente en primavera se descompensan los alérgicos a los pólenes, en verano muchos hacen reacciones al cloro de la piscina, a las quemazones, en invierno a los ácaros. Entonces son niños muy reactivos, ¿verdad? Y muchas veces sí, trabajando en conjunto con el alergista pediátrico también solemos hacer una combinación del tratamiento sistémico y el tratamiento tópico de parte nuestra, ¿verdad? Así es. Y muchas veces el paciente responde bien tan solo con gotas y muchas veces necesita también un tratamiento vía oral, ¿verdad? Con jarabes antialérgicos. Ahora, doctor, volviendo al tema de la detección de la miopía y otras patologías que puedan afectar a los niños, la no detección a tiempo, ¿eso implica también un problema en el aprendizaje? Porque hay un periodo de tiempo en el cual el niño aprende y aprende a través de los ojos y eso va al cerebro. Sí, no solamente al aprendizaje, en realidad a la función sensorial. O sea, cuando hablamos de funciones sensoriales estamos hablando de los órganos de los sentidos. Nosotros tenemos que saber que la información que llega a nuestro cerebro, el 80% de esa información entra a través de la visión. Y eso es un valor altísimo porque imagínense que el 20% restante de la información entra a través del olfato, del tacto, de la audición. Y sin embargo el ojo se encarga del 80% de la información que entra al ojo, ¿verdad? Es por eso que es tan importante. Y realmente cuando un trastorno oftalmológico no se detecta en los primeros años de vida, eso puede tener una consecuencia para la visión que sea definitiva, que es lo que conocemos como la ambliopía. La ambliopía es un término no muy conocido y consiste básicamente en la falta de desarrollo de la visión. Es decir, es un ojo que estéticamente puede ser un ojo absolutamente normal, pero sin embargo no tiene visión. Es un ojo que no funciona, ¿sí? Y la ambliopía se desarrolla por la presencia de una enfermedad que no fue diagnosticada en ese periodo de tiempo, así como bien mencionaste. ¿Y es irreversible, doctor? Si diagnosticamos después del periodo de desarrollo de la visión, que hablamos después de los 8 años, ya es tarde, ya es irreversible y es poco lo que se puede mejorar, ¿verdad? Por eso insistimos tanto. ¿Y eso estéticamente queda como un ojo? ¿Ya se ve alguna afección? Hay casos en los que el ojo al no ver se desvía y hay otros casos en los que el ojo está en su lugar perfectamente, estéticamente bien, pero sin embargo no funciona, ¿sí? No tiene una buena visión, ¿verdad? Por eso la ambliopía puede ser de ambos ojos o puede ser de un solo ojo. Bueno, además del trauma que implica eso, una criatura, evidentemente, también los de movilidad, los de equilibrio, la profundidad, el cansancio que va a tener al tener que imagínate soportar. Que el hecho de ver en un solo ojo implica que nosotros no tengamos visión de profundidad. Eso va a condicionar muchas actividades el resto de su vida. Realmente hay países donde esos son pacientes que no pueden conducir un vehículo, se limita. Son pacientes que no pueden ser cirujanos porque no tienen visión de profundidad. Son pacientes que al no tener la visión, hay ciertas carreras que tienen limitadas, ¿verdad? Entonces no pueden pilotar un avión. Hay varias
profesiones que no pueden ser desarrolladas con personas que no vean en ambos ojos. Y penosamente no es por discriminación, es por una cuestión de condición. De seguridad, claro. De seguridad. Así mismo, ¿verdad? Imagínate que yo siempre le digo a los padres, cuando de repente detectamos que un ojo solamente es el ojo problemático, es ahí donde se tarda un poquito más en diagnosticar. ¿Por qué? Porque el niño con un solo ojo puede ser mejor alumno, tener excelentes calificaciones, tener un desarrollo en su vida cotidiana totalmente normal, y lastimosamente ya de grande taparse un ojo y darse cuenta que no está viendo con el otro, ¿sí? Entonces, por eso, esos son los casos donde más insistimos de hacerse los controles. En un periodo post, a ver, ¿cómo le decimos? Post nacimiento, o sea, ¿a partir de qué edad es la consulta recomendada para ir detectando ya enfermedades más profundas? Sí, hoy día eso cambió mucho, Alexis. Anteriormente, te hablo no solamente de los controles oftalmológicos, sino que también de los otorrinolaringológicos. Hoy día se controla dentro del año de vida, o sea, en los primeros meses de vida. Porque te doy el ejemplo. No hay una edad recomendable, o sea, están en los primeros meses, sí. Claro. Lo ideal es ya con el niño recién nacido, ¿verdad? Van a ver, y nos pasa todos los días de padres que acuden a la consulta con pedidos del pediatra, donde le pide evaluación oftalmológica. Postparto. Claro, y otomisiones acústicas, ¿verdad? Y los padres dicen, pero ¿por qué a mi hijo mayor no le pidieron? Y no le pidieron porque los tiempos en realidad cambiaron un poquito, no porque ¿verdad? él ya está detectando Claro, hoy día se sabe que yo puedo prevenir un sordomudo si detecto en las otomisiones acústicas, detectamos un niño que no escucha, hoy día puede recibir un implante coclear, desarrollar, porque el sordomudo no habla porque no escucha, o sea, no es que no tenga cuerdas vocales. O sea, con una otomisión acústica podemos prevenir un sordomudo el día de mañana, ¿verdad? Y lo mismo pasa con la visión. Es por lo que decía, la cuestión sensorial. Así mismo, es el mismo ejemplo. Si nosotros a tiempo detectamos que un niño tiene un problema visual y se trata dentro de ese periodo de los primeros 8 años de vida, eso tiene un pronóstico visual buenísimo, ¿verdad? Puede ser un niño, a pesar de su condición, un niño perfectamente normal, ¿verdad? Sin embargo, el diagnóstico tardío puede tener sus consecuencias, ¿verdad? Por eso es que se le controla al nacimiento. Generalmente el siguiente control lo hacemos a los 6 meses, donde el niño ya debe ser un niño. Un niño de 6 meses, un bebé de 6 meses tiene que ser definitivamente un bebé curioso, que esté mirando, que le observe al médico, que le llame la atención los juguetes en la consulta. Y luego, posteriormente, después del año, si los exámenes son totalmente normales, se los controla una vez al año, ¿sí? Una vez que salimos del periodo crítico de desarrollo de la agudeza visual, que son los primeros 8 años de vida, puede aparecer igualmente una miopía, pero el niño ya va a avisar. El niño ya es capaz, ya es verbado, ya es colaborador, ya es más despierto y puede avisarle a los padres que no está viendo bien, ¿verdad? Y volviendo un poquito a ese tema que habíamos hablado, algo muy, muy importante es que me gustaría recalcar, Alexis, es creerle a los niños, ¿sí? Creerle a los niños. Tenemos esa costumbre de minimizar, no decir nomás seguro para llamar la atención. Así mismo, quiere usar lente porque su hermana pues está usando lente, o su amiguito dice nomás. Tenemos que creer, tenemos que, obviamente... Es mejor descartar, doctor. Totalmente, ¿verdad? Entonces, si el niño manifiesta algo, el niño no va a querer de onda al oftalmólogo, ¿sí? Si manifiesta, si se queja de algo, tenemos que muchas veces el niño, como te digo, sí manifiesta, ¿verdad? Pero en algunos casos le llevan en el aula adelante, y al llevarle al niño que está atrás, adelante, lo único que hacemos es retrasar el diagnóstico, ¿verdad? Porque el niño, esté donde esté en el aula, tiene que estar viendo bien, ¿verdad? Entonces, muchas veces un niño con una miopía de -1 allá en el fondo no está viendo y la profe le trae adelante. Adelante va a estar todavía un buen tiempo copiando bien hasta que su miopía siga subiendo y cada vez tenga peor agudeza visual, ¿verdad? O sea, básicamente si el niño de cualquier lugar de la clase se está quejando que no ve bien, necesita un control. Ahora, doctor, recuerdo un caso ya adulto, el compañero al que le había consultado, ¿qué le pasó en los ojos? Porque solo se le veía el globo ocular.
no el resto del órgano. Y me había dicho él, no sé si era una explicación o solo quería también evitar la pregunta, porque somos muy amigos. Y me había comentado que cuando era una criatura, le ingresó a la incubadora y eso le afectó los ojos. No sé si la temperatura, ¿eso ocurre o no ocurre? En realidad no es muy frecuente. Realmente muchos de los niños que van a incubadora en realidad van porque son prematuros, ¿verdad? Desde el momento que el niño es prematuro, específicamente, principalmente niños que nacieron antes de las 34 semanas y pesaron menos de 1.750 gramos, son niños que tienen predisposición a una enfermedad que se denomina retinopatía del prematuro. Retinopatía del prematuro. Así mismo. ¿Por qué se da eso, Alexis? Y porque la retina es un órgano, la retina, ya aprovechando la imagen que tenemos acá, la retina es la parte de atrás del ojo, sería la parte amarillita del ojo, ¿verdad? La parte del fondo del ojo. Estas venas que vemos Puedes pararte, acá, doctor, sí. Estas venas que estamos viendo acá, estas terminan de formarse recién en la semana 40. O sea que si nosotros ¿Estas venas son las que llevan la información, doctor? No. Son las que nutren la retina. Nutren la retina. La retina es un traductor. Yo te hablo en guaraní y traduce a español. Bueno, porque el cerebro habla solamente idiomas de electricidad y la información llega en forma de energía lumínica, ¿verdad? Entonces, básicamente la retina lo que hace es recibir luz, transforma eso en potenciales eléctricos y lleva al cerebro. Pero la retina, como todo órgano del cuerpo, necesita venas y esas venas son las últimas en formarse. Si el niño nace prematuro, muy prematuro, esas venas pueden ser venas anormales. Entonces, lo que vemos en los prematuros, por suerte la frecuencia es baja, ¿verdad? En general se habla de que un 20% de esos niños con esos factores de riesgo que te mencioné van a tener algún estadio de esa enfermedad. Y volvemos otra vez al caso, son bebés recién nacidos, tenemos que ir a buscar si hay o no hay, no es que el niño va a avisarnos que está con un problema de la retina. Entonces es por eso que en los prematuros se hacen esos controles, ¿verdad? Pero en realidad la luz de la incubadora en sí no genera pérdidas visuales y de hecho que se les cura. Es más lo que nos explicaba recién, lo que pudo haber pasado eventualmente. Así mismo. Doctor, en casos de accidentes, porque estamos hablando de chicos, y recuerdo lo que ocurría cuando llevábamos a mi hijo en el Acostaño, el día de Navidad, ese sábado, un niño que se había afectado los ojos con cloro. ¿Qué hacer en esos casos de primeros auxilios? Porque hablamos no solo de cloro, hablamos de otros objetos, hasta punzantes, que muchas veces dañan, y en los niños a veces lo manifiestan con dolor, pero otras veces evidentemente se friegan, se frotan y van dañando más inclusive. Así mismo. En realidad los traumatismos, existen distintos tipos de traumatismos. Mencionaste en un momento los traumatismos químicos, porque el cloro es un traumatismo químico. Que a su vez puede ser por un ácido, puede ser por una base, una sustancia alcalina o una sustancia inerte, ¿verdad? La gotita, por ejemplo, es una sustancia inerte, ¿verdad? En esos casos, en realidad, la primera medida que podemos tomar en la casa es el lavado. El lavado con agua limpia, llevar cuanto antes, ¿verdad? Es decir, cuanto antes realizamos el lavado ocular con agua misma, el agua que dispongamos en la casa, eso ayuda bastante a diluir el químico que ingresa dentro del ojo y la gravedad o las consecuencias que va a tener el ojo dependen de muchos factores. Una es de la naturaleza de la sustancia. Sabemos que los álcalis producen mucho más daño de lo que producen los ácidos, ¿verdad? Depende también del volumen, de la concentración que se fue al ojo y de lo rápido que fue intervenido, ¿verdad? O sea, de lo rápido que se realizó el lavado, ¿verdad? Eso por un lado, los traumas químicos, ¿verdad? Pero mencionaste también el de las piedritas, hasta el de los golpes, que son los traumatismos. Los punzantes, doctor. Hay casos de niños que lápices salen espiados. Sí. Los traumatismos en realidad que son abiertos, o sea, llamamos traumatismos abiertos cuando hay una solución de continuidad en las paredes del ojo con riesgo de pérdida del contenido del ojo. Esos son quirúrgicos, o sea, se tienen que operar, hay que cerrar la herida, como cualquier corte del cuerpo.
hay heridas del ojo que tienen que operarse, ¿verdad? Y de hecho que en nuestro servicio se realizan casi todos los días cirugías de urgencias de ese tipo, ¿verdad? Pero hay también traumatismos que no son heridas, no son abiertas, ¿verdad? Porque como mencionaste, un golpe probablemente no va a producir una solución de continuidad, pero sí puede producir un desprendimiento de retina, puede hacerle perder la visión, puede aumentar la presión del ojo. Hay muchos factores que pueden producir muchas consecuencias que puede tener un traumatismo contuso, que le llamamos a eso, un traumatismo cerrado, ¿verdad? Doctor, 21:31 en todo el territorio nacional. Tenemos que hacer una breve pausa. A partir del próximo bloque ya habilitamos las consultas de los televidentes, porque me dice Pitoni que hay varias ya en cola y en espera. Así que breve pausa, en instantes volvemos con el doctor Torres. 33 minutos han pasado de las 21 horas, temperatura de 32 grados. Recién veíamos acá algunas imágenes de afuera. Podemos evidentemente notar el smog, la gran cantidad de humo. Vamos a observar estas imágenes, la visibilidad reducida. Visibilidad reducida en menos de 5 kilómetros, según puedo notar, doctor. Ese humo, ¿qué le hace? Ya hablábamos de esto, pero ¿qué le hace a los chicos así? Como consecuencia directa, el que está jugando en el parque, en el patio de la casa, ¿cuál es la reacción inmediata? Muchos niños en realidad solamente aumentan la frecuencia del parpadeo. Ah, parpadeo. ¿Sí? Aumentar la frecuencia del parpadeo, ¿qué consecuencias tiene? Y en realidad eso es una reacción involuntaria. Sí, es una vez que el reflejo del parpadeo se activa, hasta que el ojo seco y el trastorno de la superficie del ojo no mejora, el niño no va a parar, ¿verdad? Entonces, generalmente son niños que los padres le traen porque no saben si es un tic nervioso, si es un problema neurológico o de dónde sale, ¿verdad? En la mayoría de los casos son trastornos de superficie debido a esto, ¿verdad? Por eso muchas veces van a ver que los bomberos al menos son de usar lágrimas artificiales siempre después de sus llamados, ¿verdad? Y en estos casos es súper importante tener una gota de lágrima artificial, es como tomar un vaso de agua para la garganta, ¿verdad? Ahora, la lágrima artificial sí es recomendable, ¿no así otras gotitas como para automedicarse, o ustedes también tienen que recetar la gotita, la lágrima artificial? Las lágrimas artificiales, siempre y cuando no sean con descongestivos, pueden utilizarse sin problema a cualquier edad, porque el descongestivo genera adicción. El descongestivo sí, tienen efecto rebote en muchos casos, ¿verdad? Dependiendo de la concentración también y dependiendo de la edad. O sea, en niños menores de 2 años no podemos usar gotas descongestivas, ¿verdad? Pero sí en adultos no hay tanto problema, pero como mencionaste, tienen muchas de ellas efectos rebote, ¿verdad? Calman y luego vuelven otra vez, ¿verdad? Pero sí mencionando la automedicación de la que hablaste muy bien, nuestro país hay una altísima tasa de ponerle esta gotita, pones una marca, una marca mejor, no es seco, que empieza con CC y en realidad tanto la piel como el ojo son órganos que se automedican muchísimo. La piel, ¿verdad? Y el ojo. La piel y el ojo porque son externos, ¿verdad? No, la gente se automedica muchísimo. La gente tiene muchísimo miedo de tomar una pastilla, pero a la gota y a la crema no le tiene mucho miedo, ¿verdad? Entonces, ese es un problema, porque generalmente donde nos cuidamos mucho es en el tema de los corticoides, ¿verdad? Los corticoides son sustancias muy buenas, siempre y cuando estén bien indicadas, y tienen que ser indicadas. Son antiinflamatorios, ¿verdad? Que indicadas por un médico tienen muy buen efecto, pero un paciente no puede automedicarse con un corticoide, no puede ponerse una gota de corticoides, porque puede predisponer a infecciones, puede aumentar la presión del ojo. Incluso vemos casos de jóvenes con cataratas por uso excesivo de sustancias con corticoides, ¿verdad? Entonces, todo es para tenerle cuidado, ¿verdad? La dexametasona es uno de los más utilizados, ¿verdad? Y todo lo que comience con dexa hay que cuidarse mucho, ¿verdad? Mucho ojo. 85625-000 es el número de teléfono habilitado para que puedan consultar con nosotros. ¿Por qué se da miopía con astigmatismo? ¿Es operable en niños? Muy buena pregunta. Bueno, el astigmatismo
es un otro. Sí. Mencioné que había vicios refractivos y que la miopía era la de más aumento en frecuencia. El astigmatismo es otro de los vicios refractivos que se da porque la córnea no es perfectamente curva, sino que es un poquito más ovalada, como una pelota de rugby, les voy a mencionar, ¿verdad? La aparición de miopía con astigmatismo es súper frecuente. Hola. La causa realmente no se sabe, pero es incluso más frecuente la combinación de miopía con astigmatismo que la miopía pura, ¿verdad? Solamente miopía, ¿verdad? Y con respecto a lo siguiente que preguntó, ¿verdad? De que es operable en niños, en realidad la cirugía refractiva, que es la cirugía para dejar de usar anteojos, está reservada una vez que el niño deja de crecer, ¿verdad? Es decir, está recomendada por encima de los 18 a 20 años recién, ¿verdad? ¿Por qué eso? Porque un ojo que todavía no creció, o sea, yo le puedo, que se opera con una miopía de -3, en unos años ese ojo puede volver a presentar miopía, ¿verdad? Entonces, por eso se espera no solamente cumplir los 18 años, sino que se espera que se estabilice la graduación, que por lo menos por un año esté sin modificarse. ¿Sí? ¿Con anteojos, doctor? ¿Cómo? ¿Con anteojos, la receta de anteojos en estos casos? Claro, en niños existe también la opción de lentes de contacto. Lentes de contacto. Generalmente a partir de los 13, 14 años, dependiendo de la madurez del niño, pueden utilizarse lentes de contacto. Los lentes de contacto es una herramienta súper útil siempre y cuando sea bien utilizada, ¿sí? El lente de contacto, le digo siempre a los padres, es... El niño no creo luego que sea una cuestión estética, o sea. Claro, en realidad es donde el lente de contacto toma su importancia y donde nosotros sí sugerimos, o cuando hay mucha diferencia entre un ojo y otro. Tenemos pacientes que tienen una miopía de -1 en un ojo y -6 en el otro, ¿verdad? Entonces esa diferencia en el lente no se puede tolerar muchas veces, en cambio en lentes de contacto sí. Y en otras situaciones donde el lente de contacto es muy importante, en graduaciones muy altas, ¿verdad? Pacientes con miopías de 13, 14, su lente al ser muy grueso tiene una aberración muy importante, ¿verdad? Sin embargo, con las lentes de contacto no pasa eso, ¿verdad? Entonces, las lentes de contacto tienen su indicación, son muy útiles, pero implican un compromiso tanto de los padres como de los niños ya adolescentes, ¿verdad? Porque generalmente después de los 10 años recién que pensamos en eso, implica, como te dije, ese compromiso de mantener la higiene, de recambiar cuando hay que recambiar, porque cada lente de contacto trae sus especificaciones, entonces tiene sus cuidados como todo, ¿verdad? Pero el lente de contacto mal utilizado puede producir una úlcera en el ojo, puede hacerle perder el ojo incluso a una persona, entonces por eso es... también nos reservamos bien, seleccionamos bien a quién le vamos a indicar lentes de contacto y a quién no. Ahora, mencionabas recién los casos de úlceras en niños, ¿son frecuentes? Existen. Sí. Generalmente las úlceras pueden deberse a gérmenes tipo bacterias, hongos, parásitos. Lo que solemos ver bastante son las virales, ¿verdad? Úlceras por herpes, pero también existen las úlceras bacterianas y sí, son bastante frecuentes. Por traumatismo con vegetales son los más frecuentes. ¿Traumatismo con vegetales? Con vegetales, van de campamento, una rama va por el ojo. Ah, claro, vegetales, pensé que tenía un tomate por el ojo. Generalmente es ahí donde tenemos esos casos. Ahora, doctor, hoy es el Día Internacional de Prevención y Lucha contra el Cáncer Infantil. El cáncer de ojo es una realidad. ¿El niño se puede detectar tempranamente? Sí. ¿También se evita con la consulta temprana toda esta patología? Sí, específicamente en oftalmología. En oftalmología. El tumor maligno más frecuente es el retinoblastoma. ¿Sí? Retinoblastoma. El retinoblastoma, que es un tumor intraocular de origen de la retina, de las células germinales de la retina, que diagnosticado a tiempo tiene un pronóstico bueno, sin embargo, diagnosticado tarde puede no solamente hacer perder el órgano, sino que también la vida, ¿verdad?
Uno de los signos que generalmente más tiene que llamarnos la atención hoy día, que todos disponemos de celulares y le sacamos 1000 fotos cada mes a nuestros hijos, es la diferencia en el reflejo entre un ojo y otro, ¿sí? Es decir, en una foto donde salimos normalmente con los ojos rojos, salir con un ojo rojo y el otro amarillo debe ser un signo que nos tiene que llamar la atención. Una fotografía te tiene que llamar la atención. Así mismo, una fotografía donde los ojos tengan colores distintos tiene que llamarnos la atención, ¿verdad? El reflejo de la pupila distinta es el primer signo detectable y llamamos leucocoria, que es la pupila blanca. Leuco significa blanco y coria pupila. La pupila blanca nos puede hablar de la pupila es la parte central justamente. Entonces, cuando hay una imagen blanca, podríamos estar hablando de un tumor dentro del ojo, un tumor intraocular. Y como les mencioné, el retinoblastoma detectado a tiempo puede incluso salvar el órgano, o sea, puede detectarse a tiempo. Hay tratamientos conservadores en fases iniciales, pero en fases ya tardías, en muchos casos, uno debe extirpar el tumor junto con el ojo. Claro, bueno, una microcirugía, ni láser existe el láser, por ejemplo, en estos casos, pero en fases iniciales, si se detecta a tiempo. Así mismo. Una de las enfermedades, una patología común, doctor, es el orzuelo. Sí. En los niños realmente se presentan mucho. Y está la vieja creencia del anillo y otros remedios caseros, doctor. Sí. ¿Qué se recomienda? Conjuntivitis la común, la que de repente nos sale nos pega el ojo, y me refiero a los chicos, bueno, los chicos pasan mucho en la época escolar. Es muy contagiosa la conjuntivitis. Así mismo. Y el orzuelo también, ¿no? Así mismo. El orzuelo, en realidad un orzuelo es una inflamación de una glándula que se denomina glándula de Meibomio. Y el orzuelo, como todo absceso, es un absceso mínimo, un absceso microabsceso le llamamos. Como la inflamación tiene pus adentro, el orzuelo cura cuando la pus drena, ¿sí? Hay gente que quiere apretar eso, en realidad, lo que decimos siempre, el aranduca es muy importante porque la gente sabe que tiene que aplicarle calor. El tratamiento principal del orzuelo es la aplicación de calor. Porque el calor ablanda al absceso y permite que la pus que está dentro, que es una pus dura, se ablande y pueda salir al exterior, ¿verdad? Entonces el aranduca nos dice, las abuelas saben, hay que ponerle calor. No importa, como anillo caliente, saquitos de té, como sea, pero necesita calor, ¿verdad? Ahora, sí tiene que llamarnos la atención ese niño que está con orzuelos cada rato, porque hay niños que hacen un orzuelo, se curan, a la semana está con otra, la semana con otra, la semana... Estamos ya hablando de la presencia de alguna que otra bacteria que es muy virulenta, que nos está generando esos orzuelos a repetición. Entonces sí son casos donde debemos hacer una higiene, revisar que el paciente no tenga blefaritis, que es una caspa alrededor de las pestañas, que es uno de los factores de riesgo. Hay que verificar que el niño no tenga vicios refractivos, que no esté con un problemita de astigmatismo, miopía sin diagnosticar, porque también son causas de aparición de orzuelos a repetición, ¿verdad? Entonces, pero sí, como bien dijiste, el calor es el principal tratamiento en esos casos. ¿Y la conjuntivitis, la común, doctor? Bueno, y la conjuntivitis en realidad, otra vez, así como las úlceras pueden producirse por virus o por bacterias, las conjuntivitis más frecuentes en verano eran antes del lavado de manos, te estoy diciendo, el uso de tapabocas, las virales. Sí, porque se tocaba el ojo. Comenzaba la temporada de piscinas, íbamos toda la piscina, uno que se agarraba una conjuntivitis, toda la familia con conjuntivitis, ¿verdad? Las adenovirales, ¿verdad? Que eran muy frecuentes. Increíblemente el año pasado, antepasado al 2020, cuando se instauró el lavado de manos, vimos un descenso marcadísimo de las conjuntivitis virales, porque la gente empezó a lavarse las manos y específicamente el adenovirus, que es uno de los más frecuentes, se contagia también por vía aérea. Entonces el uso de tapabocas previno muchísimo eso, la aparición. La verdad que vimos, así como los niños se engriparon un poco, tuvimos pocas conjuntivitis realmente.
0985-625-000, más consultas. Doctor Osvaldo, mi hijo le recetaron +1 para su corrección de estrabismo. ¿Es correcto esa graduación? Porque mi hijo se queja, le molesta usar. Además, debe usar un parche ocular, tiene 7 años, dice. Esto es un caso bastante frecuente. Sí. Porque en realidad muchos de estos niños que tienen estrabismo, más todavía si es un desvío hacia adentro, los niños deben corregir por la receta del lente que le digo, le puedo decir que el niño tiene hipermetropía, ¿verdad? Estos niños con hipermetropía en realidad muchas veces usan lentes no porque no vean bien, sino que usan lentes para mejorar su desvío. Obviamente el niño al no sentir necesidad del lente muchas veces no va a querer usar el lente, pero es importante insistirle porque el objetivo del lente en este caso no es que vea bien, el niño probablemente ve bien luego, pero es mejorar la alineación del ojo con el objetivo y cómo se consigue ese mejoramiento en la alineación del ojo, buscando que el ojo no se esfuerce mucho para poder ver bien, ¿sí? Es decir, la receta que la señora mandó es una receta de hipermetropía. Los niños tienen hipermetropía. Hipermetropía significa ojo pequeño, es el tercer vicio refractivo que hoy no hablamos todavía, ¿sí? La hipermetropía en niños es normal. Es normal. Es como decirte, mi hijo es petizo, pues los niños son petizos. Sí, o sea, chiquitos, de repente te crecen y te crecen. Tener un ojo chico no es anormal en un niño. Ahora, cuando nosotros decidimos pasarle lente a una hipermetropía, la miopía no hay duda, necesita lente. El astigmatismo, si es alto, lo mismo, no hay duda, necesita lente, ¿verdad? Pero la hipermetropía en realidad, si no es muy alta, en la mayoría de los casos no requiere tratamiento, no requiere lentes, ¿sí? Lo raro sería no encontrar una hipermetropía en un niño, ¿verdad? Pero en los casos donde el niño tiene hipermetropía, pero con el ojo desviado, o con dolores de cabeza, o con mala agudeza visual, sí hay que corregirla. Entonces, en el caso específico que mandaron, le puedo decir que es un estrabismo con una hipermetropía en la cual hay que corregir la hipermetropía, pero para mejorar el desvío, no para mejorar la visión, ¿verdad? Y el tratamiento de parches que mencionó también ayuda al desarrollo de la visión, ¿sí? El estrabismo no solamente genera un problema estético, sino que también, que es muy importante también, ¿verdad? Pero también genera un problema funcional. Es decir, el problema funcional significa que el ojito que está desviado y que el paciente no usa, porque al tener un ojo desviado, solamente usa uno. Si el paciente no hace parches, con el tiempo va a terminar usando un solo ojo y va a pasar lo que pasó con las manos. Nosotros tenemos 2 manos, somos hábiles con una y con la otra no, ¿sí? Y la culpa no tiene la mano, tiene el cerebro. El cerebro. ¿Sí? Entonces lo que se busca con el parche es enseñarle al cerebro a usar ese ojo, ¿sí? Cuanto más ejercitar ese ojo. Así mismo. Para que se vaya desarrollando. Es muy distinto, si ese niño el día de mañana requiere una cirugía, es muy distinto operar 2 ojos que ven bien a operar un ojo que vea bien y el otro que no vea. Sí. 85-625-000, el número de teléfono habilitado. A ver, otra consulta. Una consulta al doctor. Una vez que se detecta la miopía y usa anteojos, ¿puede parar la pérdida de la visión? Sí, muy buena pregunta también. En realidad, justamente los objetivos en el tratamiento de la miopía son, el número 1, mejorar la visión. La visión. O sea, yo quiero que el niño vea mejor. Pero el segundo tratamiento es detener la progresión o enlentecer por lo menos la progresión. Entonces ya estamos metiendo un término nuevo que se llama progresión. O sea, significa que el niño, si hoy es -1, ¿va a ser -1 toda su vida? Toda su vida. No sabemos, lo más probable es que no. ¿Por qué? Habíamos dicho que la miopía es un ojo grande. El niño está creciendo, crece todo el cuerpo y el ojo también puede crecer, ¿verdad? Entonces, lo que encontramos muchas veces es que el niño, con el tiempo, a medida que se pone grande, aumenta su graduación. Por eso es muy importante los controles. Son importantes los controles cercanos porque hoy día, por suerte, se disponen de opciones farmacológicas para evitar que la miopía no aumente mucho. Es decir, el primer paso en la consulta es mejorarle la visión al niño y una vez que ese niño ya ve bien, es ir controlándole de cerca para ver si esa miopía está frenada, ya no hay una pérdida de visión o es una miopía que está subiendo. Porque hoy día si está subiendo,
se inicia tratamientos farmacológicos para evitar que no llegue a una pérdida grande. Por darte un ejemplo, un padre con una miopía de 6 que tiene un hijo de 5 años con una miopía de 1, nosotros tenemos que suponer de que ese niño puede llegar a la miopía de -6 de sus padres. Incluso puede superar la miopía de sus padres, ¿sí? Entonces, si el niño en cada control que le estoy viendo, el niño sube de -1, viene 1,5, 2, 2,5, se está acercando a las graduaciones de sus padres, es importante actuar a tiempo, iniciarle tratamiento farmacológico para evitar que llegue a esa pérdida que su padre llegó a tener, ¿verdad? Entonces, el segundo tratamiento, respondiendo a lo que preguntó el televidente, el objetivo justamente de los controles es detectar si está progresando o no, y si es que está progresando, frenarla la miopía. Ahora, doctor, hace rato te preguntaba privado si hacías consultas en un servicio médico privado en específico, pero los papás quieren saber dónde consultar cuando de repente no tienen seguro privado o no acceden al seguro del IPS. Y está la cátedra y después otros lugares públicos donde se pueda acceder, donde se pueda consultar y fomentar el hábito de la consulta, doctor. Una cosa es decirle al papá, anda a consultar, pero otra cosa es darle la disponibilidad o que tengan acceso a una consulta oftalmológica pediátrica. Así mismo. Específicamente en la Universidad Nacional de Asunción, en el Hospital de Clínicas, disponemos de consultorios todos los días. Tanto el consultorio general, donde los niños, en realidad el niño ingresa al consultorio general, porque muchos de los niños en realidad ya pueden tener casos que son solucionables en la consulta general y otros que tienen que ir específicamente a la parte de estrabismo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Y en el Hospital de Clínicas disponemos y así como dijiste, también en el Nacional de Itagua, en IPS... Acostañú, sí, son todos servicios. Darle a los padres esa información, la información es poder y van y consultan, y más ahora que todavía le quedan días para que empiecen las clases. Así mismo. Doctor, córneas. ¿Hay niños que requieren de la donación de córneas? Y hay niños donantes, doctor. O sea, yo sé que es muy difícil muchas veces cuando perdemos a un niño, pero está también la necesidad de donación de córneas en nuestro país. Así mismo. En realidad no son los mayores donantes, ¿verdad? No son los mayores. La mayor cantidad de donantes provienen de los accidentes de tránsito, ¿sí? Porque generalmente las córneas ideales son de pacientes jóvenes, ¿verdad? Jóvenes. Hay casos de niños que donaron sus córneas, sí, pero son los menos, ¿verdad? Hay que recordar también de que depende de la causa del óbito, uno puede ser o no rechazado o aceptado como donante, ¿verdad? Ahora, otra consulta, doctor, y volviendo al tema de estrabismo. Tengo un hijo, Benjamín, de 3 años, y de repente, entre comillas, hace el payasito y me hace esto con los ojitos cada rato, y se sonríe y corre. Y muchas veces, antes decían, no hagas así porque te vas a quedar así. De repente, forzar esa situación puede afectar los ojos, ¿verdad? Involuntariamente los niños porque están jugando. Yo creo que es un juego. Hay una cosa muy... Uno puede hacer voluntariamente un desvío hacia adentro. Sí, no, él hace voluntariamente porque se ríe. Lo que uno no puede hacer voluntariamente es un desvío hacia afuera. Entonces muchas veces la gente dice, no, él hace más, está desviando hacia afuera, pero eso no es algo que fisiológicamente podamos hacer, ¿verdad? Entonces, de repente si el niño está desviando hacia afuera, no es un desvío. Y lo otro es tener en cuenta que hay ciertos desvíos que de repente pasan. Es que al comienzo, principalmente los desvíos hacia afuera, son muy sutiles y solamente ve la persona que vive, que está más horas con el niño. Generalmente tenemos casos de niños donde la mamá dice se desvía, ahora el papá dice no se desvía, sí se desvía, no se desvía. La mamá siempre tiene razón. Claro, porque suele pasar que está más horas con el niño y cuando el desvío no se le hace caso, aumenta en frecuencia al punto de que después ya ve el papá, la abuela, la vecina, ven todo el mundo y el desvío ya se instauró, aumentó en frecuencia, ¿verdad? Entonces, tener en cuenta también eso. Última consulta de los televidentes, me dice Pitoni, a ver, yo tengo un problema al estar en la oscuridad, normalmente unos minutos el ojo se acostumbra a la poca luz y se puede ver, pero en mi caso no llego a ver bien, es como que nunca se aclara y no veo muy bien en la oscuridad. Me parece un paciente adulto, pero puede pasar en niños. Sí,
Esto es algo muy importante, se llama nictalopia. Nictalopia. Nictalopia es la mala agudeza visual. Nosotros tenemos dos tipos de células en la retina, una que nos ayuda a ver de día y otra que nos ayuda a ver de noche, ¿sí? O sea, así como dice la televidente, nosotros con la luz prendida tenemos una mayor discriminación. Al apagar la luz no vemos nada, pero luego la visión se va acostumbrando porque se activan unas células que se llaman bastones. Hay algunas enfermedades que alteran específicamente los bastones, como la retinosis pigmentaria. Entonces es muy importante que en realidad esta paciente acuda a una consulta, a una evaluación de la retina para ver que no esté sufriendo esa enfermedad, ¿verdad? Que se manifiesta con mala visión a la noche. Doctor, estamos cerrando el programa. Siempre cuando... A ver, una última me dice. A ver, Sí. no entiende. A ver. Hola, buenas noches. ¿Qué hay sobre...? No sé si El chalazion. Chalazion. ¿Por qué sí. se produce? ¿Cuál es la causa? Sí, el chalazion, buena pregunta también porque estuvimos hablando del orzuelo. Del orzuelo. El chalazion es un orzuelo mal curado, es decir, si el orzuelo no drena esa pus, en 5 a 7 días el cuerpo lo que hace es encapsularle. Forma una cápsula y se forma una inflamación granulomatosa crónica. ¿Sí? En realidad el orzuelo deja de doler, deja de tener sus síntomas, pero el quiste queda, ¿verdad? Entonces es un paciente que al tocar ya no le duele, pero queda la masa, ¿verdad? Y el chalazion, sí, el principal problema es el problema estético, ¿verdad? Porque tenemos un quiste ahí una en pelota el ojo, ¿verdad? En adultos no hay problema porque eso se opera y es con anestesia local, pero generalmente en niños somos más de esperar a la resolución espontánea que puede tomar incluso meses, ¿verdad? Doctor, una última pregunta. ¿Número de teléfono para el Zócalo, doctor? Sí. ¿Y redes sociales si tenés preguntas? 0991-626269. 626269. Así mismo. Y con respecto a mi... Bueno, ¿cómo me van a encontrar en Instagram? Sí. Doctor.Osvaldo Torres. Doctor, ¿qué vemos cuando cerramos los ojos? Porque a veces me acuesto y veo o puntitos o destellos de colores o alguna cosita que se baja. Así. Siempre quise preguntar y nunca tuve la oportunidad de hacerlo porque me olvido. Vemos los flóculos vítreo. O sea, dentro del ojo hay un líquido que se llama humor vítreo que muchas veces forma como grumitos. ¿Sí? Y es eso lo que vemos cuando cerramos los ojos. Sin embargo, pacientes que ven muchos grumos se llaman mioesopsias, que son como moscas volantes, tienen que hacerse controles de retina. Como bacterias, así parece que vemos. Doctor, gracias, ha sido un placer. Vamos a volver a invitarlo. Muchísimas gracias a las órdenes. ¿Así preguntas si está bien? Súper bien. Doctor.Osvaldo Torres. Bueno. No, doctor perdón. DR.Osvaldo Torres. Bueno, ahí está. Muy bien ahí por parte de Ángel, que tipeó rapidísimo. Así mismo. De nuestra parte es todo, doctor. Gracias. Encantadísimo, Alexis. Muchas gracias. Será hasta mañana. Hasta mañana.